bien, la mayoría me ha respondido, ya sea por audio, ya sea por chat, lo cual significa que ya están listos, ¿sí? Para iniciar, claro, para iniciar nuestra sesión de comprensión lectora. Así es, muy bien. Entonces vamos a compartir. ¿Alguno de ustedes, parientes, amigos, vecinos, que hayan ingresado en este proceso de admisión San Marcos? ¿Sí? De repente algún compañerito, algún amiguito, ¿no? Ninguno. Ya acabó el proceso de admisión, ¿sí? Ya finalizó. Ujú. Ha sido una jornada muy ardua donde los estudiantes han, pues, han rendido evaluaciones tipo DECO para lograr la vacante, ¿no? El ingreso. 2 sábados y 2 domingos. Ayer domingo culminó con medicina. Hoy les pregunto de repente tienen algún amiguito, algún familiar directo, el vecino, ¿no? Es una fiesta académica muy importante en nuestros procesos de admisión. Una fiesta muy importante, una fiesta académica. Nos llenamos de mucho orgullo, ¿no? Los que formamos parte de la universidad nos llenamos de orgullo, nos llenamos de mucho regocijo, viendo cómo van llegando los postulantes llenos de emoción, obviamente nervios, para que se atrevan justamente a enfrentar este gran reto, que es el proceso de admisión. Uno lo logra, otros no, lo cual no significa pues que ya se den por derrotados, ¿no? La vida siempre está llena de retos. Toda nuestra vida siempre va a estar llena de retos, llena de obstáculos. Y hay que prepararnos para poder enfrentar esos obstáculos. Por ejemplo, ustedes están en este ciclo escolar, algunos postularán de repente el próximo año, los que acaban quinto, ¿no? Postularán el próximo año en admisión general, o algunos se animarán pues a inscribirse en nuestro ingreso directo. Claro, ingreso directo, ¿no? Algunos se van a animar y para eso justamente en este ciclo escolar ya van conociendo más o menos cómo es el ritmo de trabajo, a los profesores, somos los mismos profesores que te van a enseñar en el ciclo ordinario si te animas. También tenemos otro ciclo que es el ciclo especial. Un ciclo especial no tiene ingreso directo, pero tiene los mismos profesores, son los mismos materiales, es el mismo sílabo que trabajan en el ciclo ingreso directo. No solamente que es un ciclo en el cual los alumnos quieren como nivelarse, digamos, ¿no? Nivelarse. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primer texto. ¿Sí? Acá está el primer texto. Es un texto mixto, ¿correcto? Es un texto mixto. ¿Por qué? ¿Por qué será un texto mixto? Ahora vamos a preguntar teoría. Hoy día he venido preguntona. Hoy día he venido preguntona. A ver, ¿por qué será un texto mixto? Nota, nota, nota para el examen final. ¿Por qué será un texto mixto? ¿Quién me dice? ¿Por qué será un texto mixto? El texto 1 que vamos a abordar en este momento, yo ya les dije, ¿no? Debí preguntarles, ¿qué tipo de texto es? Ya les dije que es mixto. Ya, entonces, ahora yo quisiera que me digan, ¿pero por qué es un texto mixto? ¿Mm? ¿Por qué le llamamos texto mixto? Porque tiene texto continuo y discontinuo. Ah, excelente, tiene texto continuo que vendrían a ser eso, ¿no? Los párrafos y discontinuo porque es la imagen, ¿no? Así es. Jimena, Brenda Jimena me dice, porque tiene imagen y texto. Muy bien, Jimena, no dudes, no dudes. Más bien ese signo de interrogación, cámbialo por uno de exclamación, con seguridad, porque tiene imagen y texto, claro. El texto es esta parte de párrafo y la imagen lo que vemos en el centro. Muy bien, Jean-Pierre, uso de imágenes y texto. Muy bien, esa es la teoría, ¿no? Texto mixto porque, ¿ya? Está integrado por una parte
lingüística, que vienen a ser las oraciones que están organizadas en párrafos, y una parte gráfica, ¿no? Imagen, como lo han llamado ustedes. Muy bien, excelente. Entonces comencemos a ver qué información nos va a brindar. ¿Qué información nos va a brindar? Los textos mixtos son los textos más didácticos. ¿Por qué didácticos? Porque permiten que la información sea transmitida de manera más sencilla, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando veo la imagen, veo que acá dice 18% muy seguro, 42% inseguro, 30% medianamente seguro, 9% seguro, 1% muy seguro. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que acá ha habido, profesora, un tipo de encuesta, me parece, ¿ves? Te permite ya incluso inferir. Me parece que hay un tipo de encuesta, Y de ese 100% de personas que han sido encuestadas, ¿ya? Ha habido este tipo de preguntas. ¿Usted se siente muy inseguro? ¿Usted se siente inseguro? ¿Usted se siente medianamente seguro? ¿Usted se siente seguro o muy seguro? ¿Te das cuenta? Entonces, no es necesario que todo esté detallado en el texto, yo lo puedo inferir. Profesora, ¿cuántos se sienten muy seguros? Muy seguros. 1%, una cantidad ínfima. Muy bien, y para tener mayor detalle, mayor información, está la parte de párrafo. Así es. Y efectivamente, el autor me va a hablar de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ahí comienzo. La inseguridad ciudadana es, de lejos, el principal problema que aqueja a los peruanos. Sí, en nuestro país, nosotros afrontamos diferentes problemas, pero uno de ellos que ya está llegando a cifras exorbitantes y estamos tan preocupados, ya no podemos salir seguros ni siquiera a la esquina. Claro, si no somos víctimas de un asalto, podemos ser víctimas de una bala perdida. Lo hemos visto en noticias. El día que hubo el clásico, bala perdida, mató a un joven que tenía un hijito, ¿no? Dejó huérfano. ¿Se das cuenta? Entonces, por eso, la seguridad ciudadana es de lejos el principal problema que aqueja a los peruanos. Sin embargo, sin duda, es el gran reto para el próximo gobierno, dice, ¿no? Ya, en esas circunstancias parece que va a haber cambio de gobierno, ¿no? Ese sería el contexto. En una encuesta realizada por el INEI, el 47% de peruanos considera la inseguridad ciudadana como el principal problema que aqueja al país, muy por encima de la pobreza y el desempleo. O sea, es tanto la inseguridad ciudadana, es tanta las personas víctimas de asaltos, secuestros, ¿m? Que se ha convertido en un problema mayor incluso que cosa, que la pobreza y el desempleo. Claro, la gente pensará, pues no, pobre, pero vivo, desempleado, pero aún vivo. Pero ya no es una seguridad seguir viviendo. Sale uno a la calle, puede ser víctima de cualquier tipo de atentado, ¿no? Por eso se ha convertido, dice, según los encuestados peruanos, consideran que la inseguridad ciudadana es el principal problema que aqueja al país muy por encima de la pobreza o el desempleo. Así es. Bien, sigamos. ¿Qué más nos dice? Al respecto, cabe preguntarse si tiene asidero. Asidero significa fundamento, base. Eso significa, ¿ya? Entonces, fundamento, base. Al respecto, cabe preguntarse si tiene fundamento la percepción de inseguridad que se vive actualmente. Un 88% de peruanos dice sentir que en los próximos 12 meses le va a suceder un hecho delictivo. Miren, es una cifra bastante grande, ¿no? Y me parece que no está muy alejado de la realidad. Así es. Muchos sentimos ese temor, ¿no? Ya no fue hoy, tal vez en los próximos meses seamos víctimas de algún hecho delictivo. Lamentablemente esa sensación de inseguridad tiene sustento, sí tiene sustento, ya que se
estima que un 29,5% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo. O sea, no es una cifra pequeña, estamos hablando de casi el 30% de peruanos ha sido víctima ¿de qué? De un hecho delincuencial. Entonces, como está hablando de un porcentaje bastante alto, 30%, entonces las personas ya han generalizado el temor. Así es. Muy bien, y acá justamente está esa encuesta, ¿no? ¿Usted se siente muy seguro? El 18% dijo, me siento muy inseguro. El 42% dijo, me siento inseguro. El 30% medianamente seguro. El 9% seguro y el 1% muy inseguro, muy seguro. Bueno, tal vez este que llenó la encuesta fue uno de los que forman parte de, no sé, de quién puede ser, de repente de la municipalidad, como esos que los mismos empleados del Ministerio de Salud entraron a llenar una encuesta que había mandado un canal, ¿no? Todo se sabe en esta vida. Muy bien, sigamos, sigamos. ¿Qué más nos dice? Ay, ¿qué pasó? Se fue. Uy, ¿qué pasó? A ver, un ratito, déjenme buscarlo. Ay, ¿qué pasó? Estaba tan interesante. Estaba tan interesante nuestro análisis. Ya está. Entonces, ahí hasta ahora me doy cuenta que la frase clave es inseguridad ciudadana. ¿Sí? Esa es la frase clave. Ya está. De acá. Inseguridad ciudadana. Esa es mi frase clave. ¿Qué más? Sigamos. Y ahí va a continuar después de imagen. Si hablamos específicamente de homicidios, tenemos un promedio nacional de 7 asesinados, 7 por cada 100.000 habitantes. ¿Mm? Si hablamos de homicidios, tenemos un promedio nacional de 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una tasa a la que, por más sorprendente que parezca, Lima no llega. La capital está en 5 por cada 100.000 habitantes. O sea, Lima tiene 5 por cada 100.000, pero el promedio nacional es 7 asesinatos por cada 100.000. O sea, debe haber algunos departamentos donde los asesinatos son 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes para que el promedio salga 7, ¿sí o no? ¿No? Bueno, en Lima es 5, que ya es una cifra también alta, ¿no? La situación se ve muy preocupante. Ah, justo lo que estaba pensando, ¿ves? La situación se ve muy preocupante en ciudades del norte del país. Tumbes con 35. Yo había pensado 10. 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Terrible. Además, otra encuesta del Instituto Integración, en la cual se entrevistó a 2.027 personas en octubre de 2015, revela que el 80% considera que los delitos se han incrementado en el último año. El 64% manifiesta que la seguridad en nuestro país no mejora por el mal desempeño de las autoridades. Esta información es de 2015. Pregunto, al 2023, ¿esta sensación de inseguridad habrá disminuido o habrá aumentado? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les dice la lógica? Porque esta información es de 2015. En el 2015 hicieron este sondeo, entregaron estos resultados, ¿correcto? Pregunto, al año actual, 2023, esta sensación, estos porcentajes, ¿habrán aumentado o habrán disminuido? El porcentaje de inseguridad, esa sensación de inseguridad. Angelina,
¿Qué crees? ¿Ha aumentado o ha disminuido esa sensación de inseguridad para el 2023? Considerando lo que ya se había reportado al 2015. Angelina, Jean-Pierre, Jean-Pierre. ¿Habrán aumentado? ¿Habrán disminuido, Jean-Pierre? Sí. ¿No? ¿Se han ido a preparar el lonche? Todavía, muy temprano. Muy temprano. Keila, Keila. ¿Qué dices, Keila? Mira, esta inseguridad ciudadana se mostraba en informes al 2015. La fuente también dice 2015, ¿correcto? Ya. Le preguntaba, para el que está distraído, le preguntaba. Esta sensación ha aumentado muy bien, Angelina. Obviamente ha aumentado. Claro. Obviamente ha aumentado. Muy bien, Jean-Pierre. Claro, ha aumentado. ¿Y cómo mis compañeros llegan a esa conclusión? ¿No? ¿Cuáles son los datos, profesora? Porque acá no me están hablando del 2023. A mí me están hablando acerca, ¿no? Del 2015. La fuente dice 2015. Será pues en esos periodos, 2015 a años anteriores. ¿Y cómo mis compañeros pueden establecer con seguridad que al 2023 esta sensación de inseguridad ha aumentado? Porque tus compañeros están considerando una problemática bastante, digamos, evidente. Tuvimos esta pandemia COVID-19, ¿correcto? Escasez de todo, ¿correcto? Y tuvimos un incremento en la migración. No significa que todos los migrantes sean malos, no, sino que al haber un incremento de migración no hubo un monitoreo de las personas que llegaban al país. Así es. A eso se suma ¿qué cosa? Se suma la propia situación de la delincuencia interna, ¿no? Así es. Personas que ven en el robo, en sicariato, que ven de repente en la delincuencia un modo de vivir de acá, propio de nuestro país. Entonces, estos factores obviamente han empeorado la situación en torno a la inseguridad ciudadana. Así es, tienen mucha razón. Muy bien, respondamos a esta pregunta. Entonces, ¿ya lo hemos leído todo? Sí. Medularmente, el texto hace referencia. ¿A qué hace referencia? Tiene que estar esa frase clave. ¿Ah? ¿De qué hemos hablado? Tiene que estar la frase clave. ¿Cuál es la frase clave? Inseguridad. ¿Dónde? En el Perú. ¿Por qué no Lima? Porque nos ha mencionado que en el promedio nacional, cuando habla de promedio nacional, solamente estará considerando a Lima, no, promedio nacional, o sea, promedio de todo nuestro país. Incluso menciona que en el norte del país es 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Lima el promedio es 5 por cada 100.000 habitantes. Me hace pensar que es en provincia, en ciertos departamentos donde es aún más peligroso, ¿no? Pero debe estar la frase clave, ¿sí? Entonces voy a revisar cada una de las alternativas. A ver,
El texto hace referencia a, profesora, a una encuesta realizada sobre la inseguridad ciudadana. Pero una encuesta realizada sobre la inseguridad ciudadana. ¿Mm? Así, una encuesta, acá es muy específico. ¿Qué nos habla? Incremento. ¿Qué es incrementado? Esa sensación de inseguridad. Es la sensación de inseguridad. El 80 y tantos por ciento piensa que le va a pasar algo. Esa es la sensación. El 88% de personas dice sentimos que en los próximos 12 meses algo me va a suceder. Un hecho delictivo. ¿Ya? Pero realmente son 88% es las víctimas. No, las víctimas es 29,5%. Esta es la sensación de inseguridad. Esa es la que se ha incrementado. Esa percepción de inseguridad. Uno ya no se siente seguro, ¿no? Uno siente pánico, miedo. Entonces, a una encuesta realizada sobre la inseguridad, no, tiene que hablar del incremento de inseguridad. A la percepción de inseguridad ciudadana en la metrópoli, o sea, solamente en Lima, la metrópoli es Lima. Solamente en Lima, ¿no? Porque habla de promedio nacional. Tiene que hablar de todo el Perú, ¿te das cuenta? A los altos índices de homicidios en las ciudades de Perú, pero solamente es homicidios. No, inseguridad. Así es. Tengo la A, al incremento de la percepción de inseguridad en el Perú. Esto sí, ¿ves? Esto sí responde. ¿De qué ha tratado el texto? Sobre el incremento de la percepción de inseguridad. Porque esto es una data porcentual cuando a las personas se le han preguntado, ¿no? A ver, puede llenar le han dado solamente como una encuesta, ¿no? A ver, usted se siente muy inseguro, medianamente seguro en su país, y el 18% ha marcado que se siente muy inseguro. ¿Mm? Así es. Y inseguro, 42%. Medianamente seguro, 30%. Seguro, 9%. O sea, la cifra es muy pequeña para los que dicen sentirse seguros en nuestro país. Ahí sería solamente amistad. ¿Sí? ¿Se entendió? Jean-Pierre, Lady, Jimena. ¿Sale amistad o no sale amistad? Sí, ¿sale amistad? Keila, Keila. Muy bien, Jean-Pierre. Me dice, sí, efectivamente. Confirma, ya, con la confirmación de Jean-Pierre y de Keila, pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué me dice? Ah, mira, en el texto, la palabra asidero. ¿Te acuerdas por ahí que habíamos trabajado asidero? ¿Qué significa? Cuando estaba leyendo. ¿Tendrá asidero esta sensación de las personas a la inseguridad? ¿Tendrá asidero? ¿Qué dijimos? ¿Tendrá fundamento? ¿Tendrá fundamento? Y luego él mismo respondía, sí, porque casi un 30% de personas han sido víctimas de un acto delictivo. Ahí está, salió rapidito, fundamento. Como quien dice, ¿tendrá base esta sensación de inseguridad? Ahí está. Pregunta número 3. ¿Es incongruente, o sea, falso, sostener que la percepción de inseguridad en el Perú, lo falso? ¿Qué significa unísono? Unísono significa igual. Eso es unísono, igual. Otra palabra desconocida, asimetría, desigualdad. Desigualdad. Otra desconocida, creo que no hay. Ya. Voy a buscar lo falso, ¿ya? Sobre lo que hemos leído en torno a la percepción de inseguridad en el Perú. Exhibe en cada zona una desigualdad estadística. Verdadero, pues, ¿no? Hay una desigualdad estadística, porque dice que en Lima sería
5 de cada 100.000, pero en Tumbes sería 30 por cada 100.000, ¿no? Es verdadero. Estoy buscando lo falso. Es muy preocupante entre nuestros ciudadanos. Claro, es muy preocupante porque es un alto porcentaje los que dicen que se sienten inseguros. Eso es verdadero, estoy buscando lo falso, no encuentro lo falso. Ayuden, chicos, no encuentro lo falso. ¿Presenta un porcentaje igual en cada zona? ¿El mismo porcentaje en cada zona? No, no presenta el mismo porcentaje en cada zona. No, no presenta el mismo porcentaje en cada zona. Así es. ¿Cuál zona, profesora? Vamos a ver. Alexandra me dice, sí, profesora, es la C. Esa ha salido. A ver, déjame. Acá estaba la zona. No veo. Muy chiquito. Muy chiquito. Acá estaba. Muy inseguro, ese 18% que dice sentirse muy inseguro, es Lima Centro. Ese 42% dice seguro es Lima, es Costa Sur y Oriente. Medianamente seguro es Lima, Norte, Centro, Costa Sur. 9% seguro dice Lima, Sierra Sur, Oriente. Muy seguro, 1. ¿Y de qué parte? Es un fantasma, creo, no sé de qué zona. ¿Dónde está ese 1% que dice que siente muy seguro? No, no está en la Tierra. No está en la Tierra, profesora, no está en la Tierra, porque todos los demás tienen una referencia, una ubicación en el país. Y este 1% que dice muy seguro no está acá, pues. ¿Dónde estará? En el espacio, tal vez. Ya, muy bien. Entonces, sí, pues, son diferentes porcentajes según las zonas, ¿no? Son diferentes. Y ahí unísono significa que es igual. Eso sería lo falso. Sí, eso es lo falso. Ahí está, casita. Está bien, Alexandra. ¿Ya? ¿Presenta un mensaje igual en cada zona? No, es diferente. Es diferente. Ya, 3 casitas. Vamos con la 4. Se colige del texto que problemas como la pobreza y el desempleo en el Perú. Hay una parte que hablaba de esto, ¿no? Mira, cuando ustedes tienen dudas y dicen, uy, no, pero si nos hablan acerca de la inseguridad, busquen. De hecho, que en el texto se ha mencionado esto, búsquenlo. Todo yo lo voy a buscar. Ya lo encontré. Acá lo menciona. Y vuelvo a leer esa parte para tener mayor seguridad cuando responda la pregunta. ¿Ya? En cada encuesta realizada por el INEI, el 47% de peruanos considera la inseguridad ciudadana como el principal problema que aqueja al país, muy por encima de la pobreza o el desempleo. Ahí lo menciona. Profesora, ¿quiere decir que el único problema que aqueja al Perú es la inseguridad? No, no es el único problema. La pobreza y el desempleo también son problemas. Pero ¿cuál es más grave? ¿Cuál es el problema más grave? La inseguridad. Así las personas, así los peruanos lo están percibiendo. Claro. Ya, entonces, ya, me doy cuenta que nuestro Perú tiene muchísimos problemas. Entre ellos está la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Pero ellos perciben, los peruanos perciben, cuál de los tres es un problema sumamente grave. ¿Cuál de los tres es más grave para ellos? La inseguridad. Así es, la inseguridad. Vamos a ver entonces. Ahora sí, recordando que había leído, ahora con mayor seguridad puedo responder. Era la pregunta 4. Se deduce de eso que problemas como la pobreza y el desempleo del Perú son manejados eficientemente por la población.
no hay esa información donde he leído, no dice cómo se maneja la pobreza. Lo que me ha dicho que estos dos son también problemas que aquejan a nuestro Perú. Pero los ciudadanos perciben que es la inseguridad un problema mucho más grave que la pobreza y el desempleo. Entonces, solamente dice, dejaron de ser óbices obstáculo. Obstáculo. ¿Ya? Dice las B, dejaron de ser un obstáculo para el desarrollo de los peruanos. No se ha solucionado la pobreza y el desempleo en nuestro país, por eso siguen siendo problemas. Siguen siendo problemas, ¿correcto? Siguen siendo obstáculos para el desarrollo. Pero la percepción de los ciudadanos peruanos es que de todos los males que puede tener nuestro país, el de la inseguridad se lleva el primer lugar. Es el más grave. Distan de ser la principal, claro, esto sí. Distan de ser la principal preocupación para los peruanos. Claro. Ahora los peruanos están más preocupados en qué? En la inseguridad, que viven día tras día, un 88%. O sea, es preocupante, ¿no? Que un 88% esté preocupado porque algo me va a pasar, me van a asaltar dentro de los 12 siguientes meses, me van a asaltar, de repente me van a secuestrar o una bala perdida me va a caer. Es una sensación bastante preocupante que vivamos de esa manera. Entonces, ¿qué se ha convertido en un problema mayor que no deja descansar a los peruanos? La inseguridad. Así es. 4, casita. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, me dicen si se entendió. ¿Se entendió? ¿O alguna duda, pregunta, reclamo? Sí, se entendió. Muy bien. Muy bien. Gracias, Martín Scott. Ya está. Bueno, Martín Scott me ha validado la respuesta. Pasamos a la pregunta 5. Si el porcentaje real de delitos sufridos por los peruanos fuese el 10%, profesora, ¿cuál es el porcentaje? Anda, búscalo, que no te dé flojera, búscalo. ¿Cuál es el porcentaje real de las personas que han sufrido? Acá está, 29,5. Lamentablemente esa sensación de inseguridad, o sea, que el 88% de peruanos esté muy preocupado porque siente que en los próximos 12 meses le va a suceder un hecho delictivo, sí tiene base, no es una exageración, sí tiene base. Esa sensación de seguridad tiene sustento, tiene fundamento. ¿Por qué tiene fundamento? Porque se estima que un 29,5% de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo. Esto es 30%, ya redondeando, ¿no? Ahora sí, voy a mi pregunta. Si el porcentaje real de delitos por los peruanos fuese, profesora, que ya no es 30, ya no es un 29 tanto, ya no es el 30%, sino ahora es un 10%. Ya, eso tienes que extrapolar. Si el porcentaje real de delitos sufridos por los peruanos fuese 10%, ya no 30, fuese 10. ¿Mm? Te vuelvo a repetir lo que hemos leído. Un 88% de peruanos siente que es como decir, un 88% es como decir de 100, 88 personas, ¿no? A ver, ¿cómo soy en matemáticas? Yo me pongo ese caso. De 100 peruanos, el 88, ¿qué sienten? Sienten que van a ser víctimas de un acto delictivo en los próximos 12 meses. ¡Uy, qué exagerado, profesora! ¿Cómo que tanto? ¿Qué te dice el texto? ¿Sabes qué? Lamentablemente, esa sensación a que vayan a ser víctimas de un hecho delictivo tiene sustento, tiene base. ¿Por qué tiene base? Porque es un 30% de las personas que sí han sido víctimas de un hecho delictivo.
¿correcto? Ya. Ahora extrapolemos. Y si el porcentaje real de delitos sufridos por lo fuese el 10%, yo te pregunto, si no fuese el 30, sino el 10%, ¿sería razonable que el 88% de personas sientan que van a ser víctimas de un hecho delictivo en los próximos 12 meses? Ya no, pues, ya no. ¿Cuál sería entonces? A ver. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esa extrapolación? La percepción de seguridad ciudadana carecería de un fuerte asidero, claro. Esa percepción de seguridad ciudadana carecería de un fuerte asidero. En el texto sí tiene asidero, sí tiene fundamento. ¿Por qué? Porque la cifra o el porcentaje real de personas que han padecido un hecho delictivo es 30%. Pero si fuese un 10%, entonces ya no habría un fuerte asidero. Habría una base, sí, sí, claro, el 10% de las personas han sufrido un hecho delictivo, pero no sería un fuerte fundamento. ¿Sí? A ver, me dicen, por favor, Keila, Alexandra, si se entendió. ¿Se entendió? Sí, muy bien. Gracias, Keila, gracias. Y entonces sería solamente barquito, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Barquito. Muy bien. Y ahí tenemos justamente nuestro primer texto, que es un texto mixto. Vamos al siguiente texto. Es otro texto mixto. Vamos a darle 10 minutitos, ¿ya? Es otro texto mixto. Ahí está el párrafo, el gráfico. Ahí está de Mafalda. Son 6:40, 6:50 y compartimos respuesta, ¿ya? 6:50. Ya está.
¿Listo? ¿Sí? A ver, vamos a pasar a responder cada pregunta, ¿sí? Pregunta 1. El tema central es, o sea, ¿de qué ha tratado este texto? ¿Sobre qué ha tratado? Nuevamente estamos ante una situación de percepción. ¿Cómo las personas perciben? Acá lo dice. Percepción de corrupción. Perciben. ¿Cómo las personas perciben la corrupción para el 2017? Profesora, solamente en Alemania es la percepción de la corrupción solamente para Alemania. Es una organización alemana, es cierto, la que se encarga de hacer este sondeo, ¿no? Este sondeo. Revela su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 27. El índice se calcula de 0 a 100, respectivamente de altamente corrupto a muy transparente, y se establece gracias a expertos y actores del sector privado y su apreciación de la transparencia de lo público. En un panel de 180 países. Entonces ha sido un informe de percepción de corrupción a nivel global. Hasta lo de 180 países. Los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, mientras que los peores son Somalia, Sudán del Sur y Siria. La ONG lamenta que las mejoras sean muy sensibles o inexistentes. De hecho, resalta que los 2/3 de los países no superan el puntaje de 50, lo cual corresponde a niveles altos de corrupción, y que el promedio global sea solamente promedio global. Quiere decir que se está considerando países de diferentes continentes. Denuncia también que los activistas y los periodistas en los países corruptos arriesgan diariamente sus vidas por el hecho de denunciar. Transparencia avanza la cifra que al menos un periodista es asesinado por semana en un país altamente corrupto. El informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público, en los países latinoamericanos, por ejemplo, sigue muy alta a pesar de ciertos avances. O sea, el hecho que dice países latinoamericanos no significa pues que este informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017 solamente considera los países latinoamericanos. No, ha considerado a 180 países, tanto europeos como americanos, como asiáticos, como africanos. O sea, es global, es global. Que mencione países latinoamericanos es un ejemplo, ¿no? De cómo se percibe muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones fuertes, como en Chile, ¿ya? Y la investigación a altos personajes de poder como Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región. Eso es lo que sostiene la ONG. ¿Sí? Y luego menciona, ¿y qué pasa con los políticos entonces? ¿Qué hacen respecto? La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre países, y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región, además de otras partes del mundo.
los países que consideran esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz basado mediante el consenso y la participación política, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente. Mientras tanto, los países que no consideren este tema como prioritario empeoran cada año, revela el análisis. Vamos a vincularlo con la imagen. Vemos a Mafalda. Vemos a Mafalda con su padre. Papá, ¿tú crees que si tiramos a todos los políticos, no dice los políticos argentinos, latinos, no? ¿Tú crees que si tiramos a todos los políticos al mar, el océano podría soportar el nivel de contaminación? ¿Qué responde el padre? Categóricamente, no. Así es. Así es. Entonces me parece que ya el tema está clarito. ¿De qué ha tratado el texto, profesora? Percepción de corrupción. Percepción de corrupción. Así es. ¿Ya? Pero solamente en América, en Latinoamérica, no, no. Profesora, la E dice, pero no dice la percepción. Acá, pero ¿cómo perciben las personas la corrupción? Sería amistad. Un informe de transparencia sobre la percepción de la corrupción en el mundo. Se han considerado 180 países, creo que decía, ¿no, Keila? Me parece que sí, 180 países, ¿no? O más. Sí, 180 países, ahí está. Correcto. Así es. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta, solamente amistad, sin lugar a dudas. Pregunta número 2. La palabra fuerte se reemplaza por, uy, no sé dónde está fuerte. Profesora, fuerte debe ser seria. Una mirada fuerte me lanzó, estoy pensando en eso. No, tienes que leerlo en el texto. ¿Ya? Tienes que leerlo en el texto. Oye, qué fuerte es ese mueble, profesora, es un duro mueble. No, acá tienes que leerlo en el texto, ¿correcto? Vamos a ver el texto. ¿En qué parte está? Uy, no está en negrita. Dios mío, ¿quién lo encontró? Ahora para buscarlo, como no está en negrita, es más difícil buscarlo. A ver, ¿quién me... Primer, segundo, párrafo, fuerte. ¿Quién me ayuda a encontrar fuerte? Recuerdo haberlo leído, pero yo ni recuerdo dónde estaba. Premio al que me encuentre la palabra fuerte. A ver, ¿ustedes hacen pupiletras? ¿Sí? ¿Resuelven pupiletras? ¿Dónde está la palabra? Creo, ¿no? Ya la encontré. Premio para mí. Ahí está. Ese es, ¿no? A ese se refiere. A este fuerte se refiere. A ver qué decía. El informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países norteamericanos, por ejemplo, sigue muy alta, a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones fuertes, como en Chile. Legislaciones, se refiere a las leyes. Leyes fuertes. ¿Podrán ser leyes duras? No, son leyes fuertes las que se han establecido en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser su sinónimo? Leyes severas. No puede ser una ley vigorosa, pues, ¿no? Una ley seria, no. Una ley dura, no. Leyes severas, leyes drásticas. Así es. Ahí podría amistad. Otro. Pregunta número 3. ¿Es compatible con el texto mixto en su conjunto afirmar que la corrupción, en tanto fenómeno perceptible por, o sea, lo que la gente percibe, pues, ¿no? Es compatible con el texto mixto en su conjunto afirmar que la corrupción, en tanto como fenómeno perceptible, lo verdadero. ¿Solamente en Latinoamérica perciben corrupción?
¿Hay esa percepción de corrupción solamente en Latinoamérica? No, es a nivel global, ¿sí o no? Es a nivel global. Entonces, es un fenómeno que en mayor o menor medida presenta un carácter ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Universal. Eso es ecuménico, universal, global, global. Así es. ¿Sí? 3 daditos. 4. Se deduce el texto que los países latinoamericanos, ahora sí te está preguntando solamente respecto a los latinoamericanos, ¿no? Ahí había una parte cuando lo citan como ejemplo en el texto. Se deduce del texto que los países latinoamericanos que intentan combatir la corrupción carecen de acciones articuladas de forma consistente. Ah, me he olvidado, me dirán, profesora, ahí me olvidé ya. Ya, anda, busca en qué parte habla de los países latinoamericanos, que no te dé flojera. ¿Ya? Todo se justifica en el texto. No, no respondan adivinando. O esto me parece porque lo escuché. No. Hay una parte en la cual mencionaba la situación de los países latinoamericanos. ¿Qué parte era? Acá está, ¿no? Acá, ¿no? Cuando habla del informe. Esto es. Todo esto es. Cuando dice, el informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos, por ejemplo, sigue muy alta, a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones severas, o sea, en sector público, en los países latinoamericanos, se han promulgado legislaciones fuertes, o sea, leyes severas para contrarrestar la corrupción, como en el caso de Chile, ¿no? Y la investigación, y se han hecho investigaciones a altos personajes del poder, no les ha temblado la mano para investigar de repente al propio presidente o personas que tienen altos cargos en Ecuador y Perú. Pero estos avances no son generalizados y no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región. Así es. Entonces, ya habiendo identificado la información respecto a los países latinoamericanos, ahora sí con seguridad voy a marcar. ¿Cuál sería? A ver, ¿esto era? No debe ser. Esa ya está. Ahí era la 4, ¿no? Ya está. Se deduce el texto que los países latinoamericanos que intentan combatir la corrupción carecen de acciones articuladas de forma consistente. Esto es falso, porque ellos ¿qué han logrado? Han logrado establecer legislaciones fuertes, dice sí o no, fuertes, ¿no? Han investigado a los personajes de poder del gobierno, ¿sí? Legislaciones fuertes. Entonces, es falso decir que esos países latinoamericanos intentan combatir la corrupción, carecen de acciones articuladas de forma consistente. Porque tengo que indicar la causa. ¿Por qué es falso eso? ¿Te acuerdas que hay una parte en el texto que dice, estos países americanos han establecido legislaciones fuertes para combatir la corrupción, pero hay un problema, que solamente algunos países de los latinoamericanos, algunos países que corresponden a los latinoamericanos lo han hecho, el resto no. Por eso no hay un resultado, digamos, mucho más consistente. ¿Mm? Si bien tienen legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación de altos personajes como en Ecuador y Perú,
Y acá está, mira, pero estos avances no son generalizados. No constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región. O sea, con eso, qué puedo establecer? Que han trabajado de manera superficial. Sí. No es un trabajo detallado, profundo. ¿Dónde está? Abordan el problema de forma superficial, pues obvian que ésta se deba a factores, y ahí lo decía, no han considerado los factores históricos y estructurales. 4 casitas. ¿Sí? Están comparando, ¿no? Si hay dudas, no se comprende, me preguntan nomás. Sí, hay 4 casitas. 5. Si en países con mayor corrupción estructuran o estructuraran acciones en las que se contemple la historia y los distintos niveles en los que esta ataca a fin de erradicarla. Uy, mira, están considerando esto. Lo que no consideran los países latinoamericanos, pese a que sus legislaciones se han hecho mucho más severas. Hace un ratito leímos que en Latinoamérica se han generado legislaciones sumamente fuertes, investigaciones a altos mandos, menciona Chile, Perú, Ecuador, pero no hay una reducción. ¿Por qué? Porque no se ha considerado los factores históricos y estructurales. ¿Correcto? ¿Y qué pasaría si los países con mayor corrupción estructuraran acciones que sí consideren esos factores históricos y factores estructurales? Ah, bueno, pues entonces la corrupción sí evidenciaría qué cosa? Disminución. Los indicadores de corrupción evidenciarían una disminución en cuanto a la percepción y su ocurrencia. Así es. ¿Sí? Sería 5 enanitos. ¿Compararon? ¿Corresponde? A ver, me dicen si hasta ahí todo está ok para pasar al texto dialéctico. A ver, ¿dónde están? ¿Sí se entendió? No sé por qué ahí me parece que están elaborando maquetas, proyectos de fin de año de cuarto bimestre. Me parece, ¿no? Nadie está elaborando papelógrafo en mi clase. Sí, están haciendo sus tareas del colegio para mañana. Nada, silencio. ¿Se entendió todo? Jean-Pierre, muy bien. Gracias, gracias, Jean-Pierre. Me dice que sí se ha entendido. Sí, bien, Jean-Pierre. ¿Dudas, Jean-Pierre? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Dudas? ¿Alguna preguntita que te haya generado dudas? ¿No? ¿Todo ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces al texto mixto. Sí, el texto que sigue. Estamos trabajando en orden. Leo el texto 2A, establezco cuál es su postura, sus argumentos, y luego el texto 2B, ¿sí? Para responder 5 preguntas. En un texto dialéctico, recuerda siempre que va a haber 3 partes, básicamente. La controversia, que viene a ser el asunto polémico. Claro, aquello en el cual no están de acuerdo todos.
Esa controversia, ¿qué genera? Genera discrepancia. O sea, alguien tiene un punto de vista respecto a ello y otro va a tener un punto de vista diferente o contrario. Y la tercera parte son los argumentos. ¿Qué quieren decir los argumentos? Son aquellas razones por las cuales el autor plantea su tesis. Son las ideas que van a tratar de convencer al interlocutor, al auditorio. ¿Sí? Vamos a darle 10 minutitos, ¿ya? Son 7:13, ¿no? Ya, sería 7:23.
¿Listo? Cotejamos nuestras respuestas del texto dialéctico. Ya, vamos a ver. Les había mencionado, les había reiterado que en un texto dialéctico siempre partimos de una controversia, que es un asunto polémico, discutible, no hay consenso en torno a ello. Por eso que se plantean posturas, ¿no? Posturas contrarias o diferentes. Pero cada postura o tesis del autor debe estar respaldada por argumentos sólidos, coherentes. Mientras más sólidos o coherentes sean, va a tener mayor, digamos, facilidad para poder vencer a su contrincante en el debate. ¿Sí? Entonces, pregunta 1. Ambos textos confrontan, o sea, ¿sobre qué están discutiendo? En otras palabras, ¿sobre qué están discutiendo? Ambos textos, dice, aquí, ambos textos confrontan sobre, o sea, ¿cuál es el tema que los está enfrentando? ¿Qué es lo que están discutiendo? Están discutiendo sobre si la observación es el origen de la práctica científica. Le preguntamos, a ver, le preguntamos a, ¿es la observación el origen de la práctica científica? ¿Qué diría A? Pues sí, claro, pues sí. La, la práctica científica parte de la observación, diría, ¿no? ¿Y qué diría B? Me diría, no, no es la observación. No es la observación. El origen de la práctica científica, ¿cuál es? Es la teoría. Es la teoría. Sobre eso están discutiendo. Está bien. Pregunta número 2. ¿Sí? ¿Por ahí alguna pregunta? ¿Alguien quiere contribuir? Pregunta 2. En el texto 2b, la palabra inapreciable nos está avisando en qué texto está. Está en el 2b. La
palabra inapreciable. ¿A qué alude? Voy al texto a buscarlo. Inapreciable, 2B. ¿Está en negrita? ¡Ah! No está en negrita. ¿Dónde está? Inapreciable. ¿Quién me ayuda a encontrarlo? ¿En qué línea está? Inapreciable. Jean-Pierre, de repente tú lo has encontrado. Ya lo encontré. Está acá, ¿no? ¿Esa es? Esa es, ¿no? Ya, entonces voy a contextualizar. Dice, en realidad la creencia de que podemos comenzar con observaciones puras sin nada que se parezca a una teoría es absurda. Pero él dice, no, o sea, la práctica científica no comienza de las observaciones, como lo menciona. No, pensar así es absurdo. Este absurdo queda bien ilustrado por la historia del hombre que dedicó su vida a la ciencia natural. Anotó todo lo que podía observar y transmitió su inapresable colección de observaciones. O sea, estos hombres, ¿no? En el pasado, anotaron todo lo que podía haber observado y eso lo transmitieron. Pero para el otro, ¿qué es? Eso viene a ser una inapreciable colección de observaciones. O sea, algo trivial e insignificante. Viene a ser trivial e insignificante. Voy a buscar eso. Ah, ya lo encontré. Ya lo encontré. Estaba acá, mira. Una selección trivial, trivial es de poco valor, ¿no? De observaciones. No tiene trascendencia, porque para B, la práctica científica inicia a partir de la teoría. Acá cita. 3. Ahora me dice incompatible. Resulta incompatible con el conflicto de los textos afirmar que la observación sin teoría es relevante para la postura de Popper. Popper es B. Popper, ¿qué dice? ¿Basta con la observación? No, Popper está diciendo la teoría. Basarse solamente en la observación es algo trivial. Teoría. Ay, ya se pasó. Acá está. Resulta incompatible con el conflicto de los textos afirmar que la observación sin teoría es relevante para el autor del texto B. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque para él la teoría es sumamente importante para encaminar el trabajo de la investigación. ¿Dónde está eso? Aquí. Para la teoría permite delimitar, como que encamina, el objeto de estudio de forma pertinente. Ahí está. 4, vamos con la 4. Los 3 enanitos. 4. Se deduce del desarrollo textual que los objetos de estudio para el autor, ahora nos habla del texto A, están determinados por lo hemos dicho desde el inicio. Para él, ¿qué es importante? La observación, parte de la observación. Pero para B ¿de qué? De la teoría. ¿Sí? Está clarito, me parece. Porque esa es la tesis de cada uno. Sí, dadito. Y la pregunta 5. Si la delimitación de tareas y formulación de conjeturas, entre otros, fueran independientes, o sea, no tuviesen nada que ver con el aparato conceptual, no tuviesen nada que ver
con el aparato conceptual que maneja el investigador. ¿Mm? ¿Quién nos dice que es necesario la teoría para poder encaminar la formulación de conjeturas, la delimitación de tareas? Lo dice el texto B, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si la delimitación de tareas y la formulación, entre otros, fueran independientes, no tuviesen nada que ver con el aparato conceptual? Sería posible sostener que la observación, de alguna manera, también lo es. ¿Sí? Solamente enanito. Muy bien. Hemos culminado nuestro texto dialéctico. Pasemos al texto en inglés. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía tenemos un texto en castellano? Ah, tenemos un texto en castellano todavía. Ya. El texto 3. Ya, pensé que íbamos a pasar al pasaje. Todavía. Passage 1. Texto 3, entonces. Es un texto continuo. Ah, tiene dentro una cita en inglés. Interesante. Ya. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar este. Ya, sí. Igual. ¿Qué le está pasando a Emily Bertola? Disneyland, el sueño de Disneylandia, el sueño de todos. Veamos, ¿qué nos va a contar? Son 7:38, serían 7:42, ¿ya? Porque no es un texto que esté complicado. No, ¿qué realmente pasa en Disneylandia? ¿Qué pueden decir sus trabajadores? ¿Qué dicen los trabajadores en Disneylandia? ¿Mm? Sale. Ujú.
Muy bien, muy bien. Hemos tomado 2 minutitos más. Mm. En el texto se plantea cuáles son las peripecias o los inconvenientes que atraviesan los empleados de Disney, ¿no? Así es. Y cualquiera podría pensar que alguien que trabaja en Disney pues tiene un sueldazo y tiene una serie de beneficios. Bueno, acá nos hemos enterado que los sueldos en realidad son bajos y enfrentan muchos problemas para poder vivir. Así es. El mundo de los sueños. Termina siendo, parece una pesadilla para los empleados, ¿no? Muy bien. En la pregunta 1, el tema central del texto es, justamente tendríamos que incidir en ello, ¿no? En el apremiante problema salarial y de manutención de los empleados de Disneylandia. ¿Qué es apremiante? Urgente. ¿Es un problema urgente? Por supuesto, porque necesitan una solución inmediata. Manutención. ¿Cómo ellos pueden mantenerse en ese lugar? Claro, nadie los obliga a trabajar ahí, es cierto, ¿no? Pero eso no significa que puedan estar sujetos, que puedan estar, digamos, en condiciones deplorables. Así es, ¿no? Sería uno dadito. Ya está. Es un lugar que cobra muchísimo, sumamente caro. Y podríamos pensar que los empleados pues gozan de una serie de beneficios, ¿no? Acá nos hemos enterado que no es así, que no es así.
Ahí lidiar hace referencia a dificultad, ¿no? Los empleados tienen que lidiar, ¿no?, con diferentes dificultades para que puedan subsistir. Así está bien. Dificultad. Con nota, decía, con nota. 2, amistad. 3, respecto de Disneylandia, que representa la industria y el entretenimiento, resulta incompatible afirmar que, lo falso respecto a esta información que nos han brindado sobre Disneylandia. ¿Mm? Hay una parte en el texto que menciona, si bien es cierto, los sueldos son bajos, porque no les permite tener una vida, ¿no?, que holgada, digamos, ¿no?, sin apremios, sin necesidades. Pero ¿por qué no se van? Es que en otros lugares no van a ganar más, ¿no? Hay una parte en el texto que dice eso. Los empleados se resignan, puesto que no podrán ganar más en otros lugares. Así es. Entonces, ¿qué sería lo falso? Casita, ¿no? Es que la evidencia es la que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. No, 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 eso es falso. En Disneylandia no están los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. Los sueldos son bajos, es cierto, ¿ya? Y los empleados deciden quedarse, ¿por qué? No les queda de otra, porque en otros lugares los sueldos son aún más bajos que lo que se percibe en Disneylandia. Decir que en Disneylandia los sueldos son más bajos que en otros lugares es falso. ¿Sí? 3 casitas. 4. Oh, justo, de la cita en inglés. ¿Cómo interpretamos la cita en inglés? ¿Qué dice? Uno de ellos, ¿qué dice? Me mudé. Ah, me mudé para allá. Seguir, ¿no? Su sueño de trabajar aquí. Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí. O sea, ¿cuál era su sueño? Trabajar en Disneylandia. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la otra frase? Veníamos aquí cuando éramos niños para nuestro cumpleaños. ¿Sí? Claro, cuando éramos niños. Ujú. ¿Cómo la pasaban? La pasaban increíble. ¿Sí? La pasaban muy bien. ¿Ya? Quería, ¿qué cosa? Quería ser parte de esto. Acá vemos justamente los sueños, ¿no?, de estas personas que apostaron por este trabajo. Entonces, se desprende que la experiencia en Disney es tan acogedora que trasciende la niñez y hasta podría constituir una meta personal. Como algunos fueron a ese lugar y la pasaron tan bien, querían parte de él cuando sean grandes, trabajando. Otros querían cumplir su sueño, porque Disney está asociado a los sueños. Su sueño de trabajar ahí, por eso están en ese lugar. Así es. Solamente enanito. 5. En las 5 solamente barco, ¿ya? Las 5 solamente barquito. Está barquito. Y en el passage one, pregunta 1, casita, ¿ya? 1 casa. 2 barco. 3 amistad. 4 dado. Y 5 barquito. Uy, pasaje 2. He puesto bastante pasaje. 1 barco. 2 amistad. 3 dado. 4 casa. Y 5 enanito. Muy bien, chicos, son 7:51. Nos hemos pasado un minutito. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Creo que la próxima clase nos despedimos, ¿no, Jean-Pierre? Me parece que ya es la semana 12. Nos despedimos, ¿no? Sí, nos vamos a despedir la próxima clase. Esta sí es la semana 11, ¿no? ¿Ya se fueron? Nos vamos a despedir la próxima clase. Esa es la semana 11, la siguiente es la semana 12. Y ahí nos despedimos, ¿no? Porque son 12 semanas, creo que el ciclo escolar.
Bueno, ese Sí. día nos despedimos. Ya de repente algunos por ahí darán algunas palabras. Jean-Pierre de repente se anima, unas palabras motivadoras a sus compañeros. Y yo les diré, pues no adiós, sino hasta pronto, porque sé que con muchos de ustedes me voy a encontrar en el ciclo especial o en el ciclo de ingreso directo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Cuídense mucho. Miss.